de Marquitos y los Nenes. Mucho gusto, don Patricio. ¿Está bien si lo puedo tutear un poco? Pero no me digan don, pues. Bueno, joven Patricio. Eso, ahí sí. No, joven no, niño Patricio. Eso, toma. No. Saludos, queridos machis. Ayutun de Shinai Kunung Nacho Ashatapu Irung Rinchi. Invitado especial a la agrupación Marquitos y los Nenes Kai Bodawasi Nacho. Bueno, tuvimos la grata interrupción de director de la agrupación Runamark Amaru Masakisa. Bueno, como les estaba comentando, esta noche vamos a hacer una pequeña entrevista a la agrupación Marquitos y los Nenes del Ritmo. Vamos. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, Curichango de Causari Films. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Curichango de Causari Films, mucho gusto. Bueno, somos de un medio digital. ¿Con quién puedo dirigir unas pequeñas palabras? ¿Está bien? ¿Quién es Patricio Sailem? Mucho gusto, Patricio Sailemas. Le habla un fan número 1. Bueno, de cuando era niño, ahora he cambiado mis gustos. Mentira. Sí, sigo corriendo como el triste payaso, ¿sí o no? Uno de sus éxitos, de Marquitos y los Nenes. Mucho gusto, don Patricio. ¿Está bien si lo puedo tutear un poco? Pero no me digan don, pues. Bueno, joven Patricio. Eso, ahí sí. No, joven no, niño Patricio. Eso, toma. No. Saludos, queridos machis. Saludos, de este pana, de este servidor. Gracias por esta entrevista y pues a través de este lente mandarles cordiales saludos a mis grandes amigos, a la gente que le gusta, que se acuerda de la musiquita de Marquitos y los Nenes del Ritmo, decirles que estamos como haber nacido el día de hoy mismo, con el mismo entusiasmo, ese mismo cariño de brindar la mejor musiquita que hace la agrupación. Así es, para conocer un poco más de la agrupación Marquitos y los Nenes, ¿desde dónde nace esta mítica agrupación? Bueno, nacemos acá en la provincia de Tungurahua, aquí nomás. Ustedes conocen dónde queda Picahua, Tangaiche. Ahí nació la agrupación hace 26 años más o menos. Aficionadamente hace 28 años, o sea, 2 años de que andábamos ahí de trayectoria, de ahí empezamos a grabar, pero son 26 años donde el grupo ya empezó con sus primeros éxitos como el No me vuelvo a enamorar, Hechicera, Corazón herido, en fin. Entonces nació de la idea de jóvenes con ideales de la música, porque la música nosotros llevamos en la sangre, en las venas. Entonces ahí nació la agrupación junto a mi hermano y bueno, junto también a grandes compañeros estudiantes en ese tiempo del Conservatorio de Música de la ciudad de Ambato. Así es, el nombre del conservatorio para que vean que sale desde la cuna de... Claro, o sea, de aquí en Ambato, el Conservatorio de la Merced de Ambato. La Merced, La Lama, Teatro de la Lama, que al lado del Teatro de la Lama que había. No, en Izamba, Conservatorio de Música de la Merced, por el Tirso de Molina, ahí pues ahí tuvimos la suerte de cursar los estudios, prepararnos en la musiquita. Y bueno, aquí estamos en este mundo de la musiquita, rodeado de grandes amigos, de grandes fanáticos, y pues ha sido una vuelta, una travesía tan bonita con esto de la música. Grandes experiencias, viajes, en fin, millón de cosas, y más que todo lo que nos queda es el cariño súper de la gente. Así es la primera vez que vienen acá a Salasaca. Estamos conjuntamente el flamante novio, Juan Chango. ¿Qué tal, Juan Chango? Esta no es con la presencia de nuestro artista invitado en esta noche, los Marquitos y los Nenes. Muy feliz, muy agradecido, de lo mejor. Nada más. Así es, le voy a robar unos minutos de su tiempo antes que se vaya al escenario para la entrevista que estaremos igual subiendo en nuestras plataformas de Causari Films. ¿Es la primera vez que viene acá a Salasaca? No, yo he venido pues, por aquí sí he venido también el Rosario, pero a Salasaca yo creo que desde el año 2000 hemos estado en las ferias artesanales, en diferentes lugares de Salasaca,
pues casi todos los barrios podríamos decir que la gente de Salasaca pues siempre nos ha dado ese cariño, les gusta el estilo que hacemos, la cumbiacita latinoamericana, la música que hace Marquitos es un ritmo híbrido entre la música nacional ecuatoriana, la cumbiacita boliviana, peruana, entonces prácticamente con este estilito nosotros nos mantenemos 26 años y hemos rodado, no digo en Salasaquita, pues gracias y cariño que la gente nos da, casi siempre hemos estado pues en sus mejores fiestas. Así es, ¿y cómo ha sido la acogida aquí con nuestros hermanos salasacas? Bueno, ahora estamos aquí en nuestra hermana parroquia de Rosario, en la comunidad de Zacato. ¿Cómo ha sido la acogida aquí en general? No, gracias a Dios, quiero agradecer infinitamente a esa linda gente que de acá de Salasaca, de todo Salasaca, siempre son cariñosos. Les comento algo, yo creo que soy bendecido de Papito Dios porque desde el año 2000 hay una gran colonia de Salasaca que residen allá en Galápagos, principalmente Santa Cruz. Yo me he ido, creo que cada año, no sé, unas 35, 40 veces a Galápagos a estar cantando en todos estos años. Y pues no solo en Galápagos, sino todo lo que es acá en Salasaca. La gente de Salasaca es fenomenal, es súper cariñosa, es súper alegre. Y pues a nosotros de eso nos llena de tanto orgullo de poder seguir trabajando con nuestro ritmo, con nuestra musiquita. Así es, para no cansarle más, le voy a hacer 3 preguntas contundentes. ¿Usted habla quichua, tal vez? Bueno, sus papás, abuelos. Mis papás sí hablan quichua. La verdad, yo entiendo algunas cositas, pero yo quisiera que hubiese sido ser bendecido de hablar el quichua porque me encanta, pero la verdad no lo domino. Entiendo algunas cositas, pero no puedo hablar. Pero... ¿Y algunas palabras? A ver, una palabra que se sepa en quichua. No sé, bueno, jacu guasim, vamos a la casa. ¿Por qué el jacuasimo? ¿Qué? ¿Novias de por aquí que dicen jacuasimo? Así he escuchado jacuasimo, vamos a la casa, eso no. Claro. Por ahí, se me está yendo, sé términos, por ahí, corazoncito, chunguito, qué sé yo, por ahí, algunas cositas, ahorita veas, me encontraron desprevenido, pero sí me... Así es mejor. Sí, no sé, por ahí, si alguna cosa por ahí me dicen, tal vez yo adivine, pero por lo que he escuchado hablar, mis papás hablan bastante quichua, pero la verdad no me he enfocado yo y a mí me gusta también, el quichua me encantaría hablar, ojalá algún momento por ahí alguien nos pueda ayudar para poder también, uno pues poder interpretar, poder hablar el quichua. Así es, para terminar, ¿cuál ha sido el éxito que les ha abierto las puertas a nivel nacional e internacional? Bueno, hablamos de los primeros temas como el No me vuelvo a enamorar. Una estrofita de esa cancioncita. No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorarme más de ti. Yo de ti me enamoré y te creí, pero amarte justo a tiempo me salió. Bueno, son muchos temas, el tema Corazón Herido, El Triste Payaso, Hagamos un Bebé, Recuerdos, Cholero, Primer Amor, hay muchos. Bueno, el tema de conversa y la entrevista nunca se va a terminar. Para terminar, siempre a nosotros nos gusta hablar de algo súper chévere. ¿Algún talento oculto aparte de su don de la música y del canto? Tal vez cuenta chistes, algún cuento o algo. Bueno, el dicho dice... De músicos, poetas y locos todos tenemos un poquito, de todito lo hacemos por ahí, qué sé yo, no sé, depende, o sea, una persona siempre, el artista tiene que ser extrovertido, ¿algún cachito que nos comparta? Un cachito, ahí está Cachito Mix, un amigo también de televisión que está acá presente, Cachito de TV, de Música Manía, allá en American TV, que también está esta noche, cachitos, a ver, un cachito. Me cogieron infragante y no me preparé ninguna, pero a ver si me acuerdo uno. Chita, pero sé solo cachos largos, nomás no me sé algo corto. Qué sé yo, a ver un cachito. Yo un cachito. ¿Sabe por qué las moscas usan condón? Bueno, una adivinanza. Adivinanza sí me sé más o menos. A ver. Esa no me sé. Hay otra, verdad, de eso, así cuando estamos en Salasaca hay muchos capulís. Ajá. ¿Qué hace un capulí? ¿Qué le dice un capulí al otro capulí? Capuliamos. No. Entonces... Dice abajo nos vemos en Pepas, dice. Ah, bueno. O también, ¿qué dice la aguja al tocadisco? Híjole, ahí sí, no. Dice, tócame todo menos el huequito. ¡Upa! O sea, bueno, algunas cosas. Cantante y comediante nos resultó el vocalista de Marquitos y los Nenes. Bueno, para terminar el segmento que igual está inspirado en los jóvenes, ¿cuál sería un consejo para los jóvenes que desean estar como ustedes, la agrupación reconocida nacional e internacionalmente, para que se inspiren y no dejen sus sueños? El único consejo que yo les voy a dar, si es que les gusta la musiquita, por favor,
tómele como una pasión. Disciplina, disciplina. La vida de la música es bien bonita, pero es súper sacrificada. Pues hay detrás de nosotros hay mucho talento, hay mucha gente que también de una forma buena competimos, ¿no? Pero hay que estar preparados para eso, todos los días buscando alternativas de prepararnos musicalmente, tratando de sacar nuevas cosas, nuevos proyectos. Pero si les gusta la musiquita, pues el ser músico pues no es solo ir a pararse en un escenario, sino es interpretar lo que sale del corazón, es una cultura, es algo que sale del fondo del alma. O sea, a través de la música vibra nuestro espíritu. Entonces, a los jóvenes, por favor, dejen los malos vicios, vamos con la musiquita, porque tocar un instrumentito, cantar no lo hace cualquiera. El músico también se hace, pero cuando hay pasión. Así es que mucha disciplina. El único consejo, todos somos capaces, con sueños se puede lograr. Así es que, jóvenes, denle, 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 denle. Nosotros vamos tal vez de baja, pero ustedes son jóvenes, el futuro de la patria. Así es, ahora un mensaje, suscríbanse a Kausari Films en Quichua. Kausari Films, página gunada Katichi. Kausari Films. Página gunada Katichi. Página gunada. Kausari Films, página gunada Katichi. Sí, página kunabri. Página gunada Katichi. Página kunaba. Katichi. Katichi. No. Kausari Films, página gunada Katichi. Kausari Films. Ya. Kausari Films. Kausari Films, Katichi. Eso nomás. Suscríbanse. No, con más ánimo. Kausari Films, Katichi. Kausari Films, Katichi. Así es. Estuvimos aquí en la entrevista con el vocalista de Los Marquitos y los Nenes. ¿El nombre? Marcos Ailema, Marquitos y los Nenes del Ritmo. Les agradezco a ustedes, Kausari Films, grandes jóvenes que a través de esto nos dan a conocer. Es una ventana. Sigan adelante. Como siempre, juntos hacemos cultura. Dios me los bendiga y ya será hasta algún otro momento que nos topamos. Saludos cordiales. Saludos a mis grandes amigos. Muchas gracias.